sé que todas nosotras tenemos testimonios, es bien importante saber que Dios es el único que puede suceder, traernos a sus pies, porque en la carne, pues, somos pecadores, ¿verdad? Ok. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. ¿Qué significa este versículo para sus hijos? Significa misericordia, no juicio, que estaremos en el cielo con Dios sin estar separados de Él por la eternidad, que estamos en la familia de Dios y no fuera de su familia. Todo esto es gracia, verdadero pacificador es Jesucristo. Antes de continuar con pacificadores, tomemos un momento para comparar la acción de la justicia propia con la acción de la rectitud. Siento que es necesario revisar la diferencia antes que realmente podamos esforzarnos a desear vivir Mateo 5:9. En Wikipedia dice que la justicia, pues aquí dice superioridad moral. Es como actitud más santa que tú. Es una actitud y creencia de superioridad moral derivada de una persona que considera que sus propias creencias, acciones o aflicciones son de virtudes mayores que las de los demás. Las personas moralistas suelen ser intolerantes con las opiniones y comportamientos de otros que consideran menos virtuosos. Justicia es un adjetivo. Am I saying that right? Adjetivo, gracias. Adjetivo que significa actuar de acuerdo con la ley divina o moral, libre de culpa o pecado o moralmente correcto o justificable. Un ejemplo de la diferencia, yo usé este ejemplo el otro día, que hay veces que una mujer que es self-righteous, ¿cómo se dice en español? Self-righteous es, ¿cómo está? Autojusta. Ve a una madre teniendo dificultades con su hijo y una mujer que es autojusta va a ver a la madre. No pueden controlar a su hijo. Mira a esta madre que no puede ser. En lugar de ser justicia, ser amor y decirle, no te rindes, agarra al niño y esto, con amor, ¿verdad? Hay una diferencia grande en eso, porque pues muchas veces vemos cosas pasando en el mundo con pecadores y vemos que ellos están actuando de una manera y ahí estamos, mira, apuntando, en lugar de saber, nosotros tenemos eso, debemos tener amor para ellos y traerlos a la palabra de Dios, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre los dos. Y desgraciadamente, al principio de mi cristianismo, los confundí. Dios, definitivamente, Vero, you got me crying. Me dijo, no vas a llorar. Dios definitivamente me salvó de su ira, me redimió, me dio una nueva vida en Cristo, me emocionó mucho leer la palabra y su palabra y conocerlo más. Y oré por el pecado de otros con la esperanza de que cuando compartía el evangelio con ellos fueran salvos y se sintieran como yo me estaba sintiendo. Pero lo que empezó a suceder en cambio, y fue muy sutil, comencé a creer que yo tenía el poder de mover el corazón de alguien hacia la salvación. Y cuando eso no sucedió, los juzgué por no elegir a Dios sobre su pecado. Ese fariseísmo me puso en un lugar muy solitario.
Era difícil complacerme, mi pobre esposo. Me costaba tener paz, siempre cuestionando todo, hasta el liderazgo de mi esposo. Um, era difícil complacerme y era todo como si mi opinión o mi camino siempre fuera el mejor, porque yo tenía esa falsa idea que así era el camino de Cristo. Con este ejemplo, yo estaba guiando a mis hijas. Pero gloria a Dios, gloria al Señor, porque no me permitió permanecer allí en ese pecado. Él comenzó a revelarme mi superioridad moral, o el otro palabra, a disciplinarme. Y fue unos fuertes, hermanas. Yo creo que mi esposo estaba diciendo, ay Dios, esta mujer que me dice, nos trae así. Y ese disciplinarme y someterme a varias pruebas, ahora me aferro a la promesa de Filipenses 1:6, que Él que comenzó en mí la buena obra, la va a llevar a cabo, dándome otra oportunidad con mis hijos, mi familia y cualquier persona que yo traté con esa self-righteousness, esa propia justicia. Jesús, como y yo estoy pidiendo a Dios que todos los que con que ellos pasaron ese tipo de persona, que ahora en el principio que yo puedo toparme con ellos otra vez a darles el evangelio verdadero, no de que Sandy puede cambiarlos. Por favor, vayan conmigo a Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entráis en el reino de los cielos. Cristo nos llama, y este versículo nos advierte que no nos caigamos en la justicia propia o no entraremos en el reino de los cielos. La justicia propia es un pecado y el pecado no puede entrar al cielo. Cristo nos llama a buscar la justicia. Por favor, vamos a 1 Timoteo 6:11. Pero tú, oh hombre de Dios, oye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Esta es la única manera en que nuestro ministerio como pacificadores será fructífero. Hacer la paz es una tarea preciosa para nosotros como cristianos. Jesús es el máximo ejemplo de pacificador. Él creó la paz entre nosotros y Dios al sacrificar a su vida e ir a la cruz por esta paz. Ser pacificador no es una tarea que deba tomarse a la ligera. A veces ser un pacificador puede no parecer paz en absoluto. Ser un verdadero pacificador es compartir las buenas nuevas, traer la paz entre ellos y Dios, no entre nosotros y el mundo. John Piper dijo, mantener la paz no significa comprometer la verdad. Vamos a Mateo 10:34. Dice, no pensáis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. En otras palabras, no debemos adaptarnos al pecado del mundo para mantener la paz, pero estamos llamados a ser pacificadores. Dice en Santiago 3:18. Si quieren ir conmigo, perdón. No iba a leer todos, pero let me read it. Santiago 3:18. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se sembra en paz por aquellos que hacen la paz. No podemos estar discutiendo o provocando discusiones o tratando a otros con ira
o grosera y luego compartir el evangelio como pacificadores. Esto también en nuestra propia casa, hermanas, porque yo sé que difícil es cuando tienes tus hijos y la casa y está de la patada y tienes tus hijos no poniendo atención y ahí estás y luego Dios te ama y tienes que entregar tu a Cristo y ellos como no quiero a tu Dios, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Esas acciones no son de una persona salva, sino que son iguales al mundo. Una cosa es compartir el evangelio y ser perseguido, ¿verdad? O burlado o tratar a alguien con bondad y que ellos te tratan mal. Otra cosa es parecernos al mundo o como el mundo, chismear, causar división, estar enojados, ser infelices, no tener paciencia, especialmente en nuestros hogares, como digo. Pero para que podamos despegarnos de todo lo negativo de este mundo, de de todas las acciones impias y negar la carne. Debemos de estar en la palabra, renovando nuestra mente y orando diariamente. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a ser verdaderos pacificadores de Cristo, cuidando las almas perdidas, especialmente de nuestros hijos como madres, que son madres y que no son madres, pues tienen chiquitos alrededor de ti. También tienes que ser ejemplo, ¿verdad? Nosotros como mujeres y madres tenemos la mayor influencia sobre nuestros hijos. Ahora estoy entendiendo eso más y más. Tengo dos grandes y fallé. Pasan la mayor parte del tiempo con nosotros y lo que sembramos lo cosechamos. Debemos sembrarles el evangelio todos los días y ser ejemplo. No nomás sembrar es el evangelio, pero ser ejemplo también. Ser sal y luz en sus vidas. Ser un pacificador es muy valioso. Cuando compartimos el evangelio y vivimos una vida recta como ejemplo, podemos presenciar a un pecador haciendo paz con nuestro Padre Celestial. ¡Qué dulce es eso! Segunda de Corintios 5:19 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Cuando Cristo puso el Espíritu Santo en nosotros, esta misma tarea de compartir el mensaje de reconciliación nos fue encomendada a nosotros para hacer lo mismo. Ser un pacificador es ser valiente por Cristo, viviendo una vida justa, como dice en Juan 14:21. Hermanas, primero comencemos esto en nuestros hogares y observemos pacientemente al Señor obrar, como dice en Gálatas 6:9. Es un trabajo, yo sé, pero ese trabajo es una eternidad para nuestros hijos, para personas que conocemos. Nosotros no podemos hacer nada sin Dios. Busque a Dios, pídele a Dios la ayuda y no te rindes al mundo.